Romanos 8.1 declara que, no lo busque, solo ahí téngalo, después usted lo busca en la casita. Romanos 8.1 habla de los hijos que se conducen bajo la guía del Espíritu. Amén. Eso hace un hijo. Bien. ¿Usted es un hijo? Bien. ¿Se conduce por el Espíritu? Ya, ahí fueron menos amén. Bien. Eso es un problema hoy en día, amados. Eso es un problema entre lo que decimos y lo que creemos. Hay una dicotomía dentro de lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros creemos. Bien. Es que decimos una cosa, pero realmente a veces no creemos esas cosas. Y ese es el problema de hoy en día, de todo cristiano, de cualquier creyente, como se dice. ¿Bien? Un creyente per se puede decir, no, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios. Eso no es ser un creyente. Eso es estar consciente de que hay un ser superior solamente. Un creyente se traslada a la posición donde hace según lo que cree. Y eso cambia mucho la plataforma donde nosotros estamos parados. Ser creyente no quiere decir que tú crees que hay un Dios. Los diablos también. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué diferencia hay? Eso no me dice nada de ti, no dice nada de mí. Y no genera ni un efecto el creer y el reconocerlo o el tener miedo delante de Dios. Dios no quiere que tú le tengas miedo, Dios quiere que tú tengas temor, que tú le tengas amor, porque el temor viene de un profundo amor. ¿Bien? Porque el amor no tiene nada que ver con el temor, como nosotros lo conocemos. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero nosotros tenemos que tener temor reverente, que es otro concepto, que no tiene nada que ver con amor. Entonces, amado, si tú estás posicionado en un lugar de hijo y tienes certeza de que eres un hijo por cuanto le has confesado con tu boca que Él es tu Salvador, Él te ha entregado y otorgado el don de la salvación y has creído en tu corazón que Él es el Hijo de Dios, tienes que actuar conforme a esa declaración. Amados, esto es algo que confirma y afirma y establece la identidad en nosotros. La identidad no solamente tiene que ver con saber que eres un hijo de Dios, porque eso tampoco genera muchos resultados. Cada uno de nosotros podemos decir, sí, yo soy hijo de Dios, porque ahora creo en Dios, porque creo en Dios, porque Él pagó mis pecados. Sí, pero entonces, ¿por qué no hay resultado de hijo de Dios? Y eso lo vemos respaldado o lo vemos en la vida de Jesús, que era un hijo, huíos, de nivel maduro, a la medida y al estándar que nosotros debemos llegar. Entonces, amados, la palabra declara que los hijos se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y Primera de Pedro 2.5 declara, 5.6, declara que el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios es exaltado a su tiempo. Bien, y el hijo del hombre fue exaltado a su tiempo. Y tú y yo como hijos tenemos que ser exaltados a nuestro tiempo. Pero nuestro tiempo viene y llega cuando llegamos a un nivel en el cual podemos ser exaltados. Porque la exaltación tiene consigo y trae una manifestación. Y esa manifestación es visible a los que están a nuestro alrededor. Y si nosotros no tenemos una reputación para mostrar, de nada sirve que Dios nos manifieste. Traeremos un mal ejemplo, traeremos un mal nombre a la gente que nos mire. Entonces, amado, si usted está esperando ser mostrado por Dios y usted cree que va a ser pronto, trate de estar a cuentas, rápido. No es que se ponga a cuenta que se arrepienta de pecados que ha cometido durante la semana o cosas por el estilo. Póngase a cuenta en el diseño que Dios ha decidido para usted. Eso es ponerse a cuenta. Ponerse a cuenta no es arrepentirse de los errores que cometimos, que eso es probablemente producto de salirse del diseño de Dios para nuestra vida. Nosotros nos enfocamos en las consecuencias y no en lo que genera las consecuencias. El pecado no es el punto, porque eso es el desarrollo, es el resultado final, es el efecto, pero hay una causa detrás de eso.
Y a eso nosotros debemos apuntar. Es a eso en lo que nosotros nos debemos enfocar para edificar, para restaurar y para constituir en la manera original que Dios la diseñó. Entonces el pecado ya no se vuelve un punto del cual tú te escapas, sino que tú te vuelves más como Cristo y por consecuencia te alejas del pecado. Muchas veces tenemos mal posicionada nuestra vista y como tenemos nuestra vista mal posicionada, entonces todo lo que nosotros pensamos respecto de algunas cosas son malos pensamientos. No malos pensamientos de perversos, sino que errados pensamientos. Son pensamientos erróneos y como tenemos pensamientos erróneos, actuamos de forma errónea y como actuamos de forma errónea tenemos resultados erróneos. Einstein decía, no puedes tratar de generar resultados distintos si estás pensando de la misma manera. Entonces por eso el día de hoy yo les quiero traer a colación un tema que quizás no lo voy a tocar de la misma forma que lo hemos tocado antes, respecto de la identidad. Bien, entonces, respecto a esto yo le voy a mencionar lo siguiente. Uno siempre cree que la identidad tiene que ver con saber qué es lo que soy. Tú puedes saber lo que eres, pero eso no dice que tú tienes una identidad. Si no, no tendríamos tantos problemas con depresiones, con desánimo, con desgano, con tanta inestabilidad de ánimo. Entonces, es necesario entender que la identidad no solamente hace referencia a tener información de lo que somos, sino que creer lo que somos. ¿Bien? Eliseo hace un tiempo atrás predicaba respecto de ser más que vencedores, ¿no es cierto? Y en una de sus frases decía, el problema no es que Dios se demore. No sé si lo dijo de esa forma, pero bueno, se lo voy a decir así. Dijo, el problema no es que se demore o que llegue tarde, el problema es que tú no crees lo que tú eres. Tú no crees que eres un hijo de Dios. Y como tú no crees que eres un hijo de Dios, te falta fe para moverte en esa dirección. Y si te falta fe, entonces no tienes obras. Y si no tienes obras, no hay nada que hacer. Hay una fe muerta. Bien, yo sé que son muchos conceptos que estoy hablando en esta hora, pero trate usted de poner atención, después los puede revisar nuevamente por el canal de YouTube si usted desea. Bien, entonces, el mayor problema, como les decía, es la forma en la que nosotros pensamos. Bien, y los pensamientos, para los que no saben en qué parte están, creen que están aquí en la cabeza nomás, ¿no es cierto? Es algo abstracto, ni siquiera la psicología sabe determinar bien dónde está. Por eso la psicología no es una ciencia, es una pseudociencia, porque el objeto de estudio que ellos tienen ni siquiera sabe localizarlo, ni saben dónde está. El día de hoy yo les voy a hablar algunas de esas cosas, porque nuestra identidad radica en cómo nosotros pensamos. Proverbios declara lo siguiente, Proverbios 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Solo vamos a dejarlo hasta ahí. En la manera que piensa el hombre, tal es él. Y el pensamiento viene a raíz de lo que creo. Y lo que creo se establece mediante lo que miro y observo. Entonces, por eso que un hijo, y hemos hablado incansablemente, un hijo no se guía por las cosas que mira ni las circunstancias que ve. Porque lo que ve le pone en una plataforma que le permite creer de una forma particular que le hace comportarse de acuerdo a esa forma. Y eso significa que cuando nosotros vemos las circunstancias que nos rodean y nos desesperamos, actuamos conforme a eso. Eso habla de tener un pensamiento equivocado. Eso habla de tener un ojo maligno, como dice la palabra. Porque si tu ojo está bien puesto en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, todo tu ser va a estar lleno de luz. ¿No dice eso la palabra? Bien. No estamos hablando solamente que estemos mirando las cosas que dice la Biblia o que no estemos mirando cosas malas. ¿Dónde está puesto tu ojo? Es donde tu ser se llenará de luz. Si tu ojo está mirando hacia las tinieblas, tu ser va a estar lleno de tinieblas. Y las tinieblas hacen alusión a ignorancia, desconocimiento de todo lo que es Dios en nosotros y todo su propósito que se despliega desde su majestad. Entonces, amados, lo que es importante para mí el día de hoy
hacerles hincapié es que la forma en la cual nosotros pensamos determina cómo nosotros somos. Lo declara Proverbios y lo acabamos de leer. Pero lo que nosotros pensamos radica en las cosas que nosotros estamos viendo. Y eso conforma la identidad de nosotros. Tú no me puedes decir que eres un hijo y estás mirando las circunstancias económicas y te desesperas y dices, yo soy hijo, pero estoy desesperado porque no tengo una buena economía. ¿Qué hijo eres? ¿Qué estás mirando? ¿La economía o estás mirando el cielo? Usted me dirá, bueno, pero con plata se compra. Sí, está bien, con plata se compra. Pero el pueblo de Israel estuvo en el desierto, donde no había forma de tener alimento, donde no había forma de tener agua, y ellos fueron alimentados, ellos fueron saciados, ellos fueron hidratados, ellos fueron cubiertos durante el día por una nube y durante la noche fueron cubiertos de una columna de fuego. Y si usted cree que eso no es real, entonces yo me voy y cierro, porque la palabra, las cosas que sucedieron fueron para nuestra enseñanza, para que nosotros viéramos lo que había hecho Cristo. No me hable de que eso es una alegoría. De hecho, la Biblia para el pueblo de Israel es un documento histórico, como la historia de Chile para nosotros. ¿Bien? Entonces trasciende las cosas que nosotros solamente podamos pensar e imaginar como una historia mística. Es real. ¿Bien? Entonces, amado, aquí el corazón habla de una forma de pensar. Entonces, ¿qué significa corazón? Porque a eso quiero apuntar. Solamente superficial voy a hablar el día de hoy. Génesis 6, del 5 al 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La maldad era mucha, y Dios vio que los pensamientos, los designios, las actitudes que emanaban de sus pensamientos eran de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Dios tiene su corazoncito también. ¿Bien? ¿Pero qué es corazón? Porque usted piensa en corazón, piensa, algo tierno, qué amoroso. Bien, ciertamente esas son cualidades que se desprenden de Dios, pero no se desprenden porque Él tiene un corazón. Miren lo que dice la palabra. Bien. Permítame que le voy a dar quizás dos o tres palabras en hebreo. En algún otro momento podré darle indicación de más, ¿bien? Pero confíeme y llegue a la casa a estudiar si usted quiere respecto de esto. Entonces, Dios tiene corazón, pero la palabra habla en Juan 4:24 que Dios es espíritu. ¿Bien? ¿Qué es Dios? Espíritu. ¿Qué tiene? Corazón. Y el corazón nosotros siempre se lo abrogamos al alma. Dios es espíritu. Nuestro corazón habla del espíritu que hay en nosotros. Corazón, de hecho, se ocupa dos palabras muy importantes y muy generales, que son las principales que yo les quiero hablar, que en hebreo es la palabra leb, L-E-B, alta, y también la palabra cardia, con K en griego. Y estas dos palabras hacen alusión a lo mismo, corazón, a lo más íntimo, al ser interior del hombre. ¿Bien? Y también, por extensión, en la segunda revisión, tercera revisión y cuarta revisión, también siempre estas palabras hacen alusión a pensamientos, a motivaciones, a intelecto, a mente. ¿Bien? Y no quiero que usted se desconcentre, pero corazón es espíritu solamente. Y cuando hablamos de corazón como espíritu, hablamos de corazón como el hombre interior que tiene tu ser. ¿Bien? Donde se albergan, eso sí, para ser específico esto que le estoy hablando, donde se albergan emociones, intelectos, pensamientos, la mente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces entramos ahora y les derribo al tiro ese paradigma que usted tiene alma, espíritu y cuerpo de forma separada que están pegados uno tras de otro como una hoja de cuaderno. ¿Bien? Sino que están una dentro de la otra y funcionan operativamente. ¿Bien? Tenemos un cuerpo que contiene un espíritu y en ese espíritu que es el corazón, que es el hombre interior. ¿Bien?
habita un alma, habita una mente, donde hay intelecto, emociones, voluntad. ¿Bien? ¿Me van siguiendo lo que les quiero decir? Bien, sáquese de su mente el otro paradigma de cómo estaba conformado el ser. Bien, en la medida que pase el tiempo, Dios va a ir mostrando más y va a ir permitiendo que nosotros podamos compartir más de estas cosas. Pero el asunto es el siguiente. El Espíritu de Dios habla de lo que Él es. Bien, y el corazón del hombre habla de lo que Él es. Bien, y el corazón del hombre ese es el Espíritu de Dios, donde se albergan todas estas cosas. Entonces, el corazón, si el corazón es espíritu, el hombre tiene corazón al igual que Dios, porque también tiene espíritu. El corazón habla del hombre interior, ya se lo he dicho, de lo íntimo, de lo esencial del hombre. Se aplica también a los pensamientos, pero no en los pensamientos como igual, sino que lo contienen. ¿Bien? Entonces hablamos de que los pensamientos están en el interior del hombre, en el corazón del hombre. Pero los pensamientos están albergados dentro de la mente, que es un subespacio de nuestro hombre interior. ¿Bien? No les quiero llenar la cabeza, mire, yo sé que es miércoles, yo sé que están cansados, trabajaron, se despertaron temprano, a lo mejor tienen hambre. Pero necesito hacerle esta aclaración para poder hablar de lo que les quiero hablar. El cuerpo tiene un corazón, un espíritu donde se alberga, ¿no es cierto?, los pensamientos, la mente, el intelecto, la voluntad, y dentro de la mente están los pensamientos. Pero la mente no es lo mismo que los pensamientos, sino que los pensamientos es la funcionalidad de la mente. La mente es espíritu, ciertamente, porque la palabra lo declara en Efesios 4:24, pero los pensamientos hablan de la configuración de nuestra mente. ¿Bien? Y hablamos, si ustedes se dan cuenta de lo que leímos en Génesis, que Dios miró a los hombres y vio que los designios, las obras de los hombres, era de continuo el mal. Los designios del pensamiento del corazón, la configuración de la mente del hombre de ese tiempo era de continuo el mal. Entonces Dios se dolió en su espíritu. ¿Bien? Ciertamente Él dijo, yo no voy a contender más con estos hombres, ¿no es cierto? Porque ellos son carne. Aunque tienen espíritu, son carne. ¿Por qué eran carne? ¿Y por qué Dios dice son carne? Porque ellos miraban de continuamente solamente la carne. Y si ellos miraban de continuo solamente la carne, todo lo que ellos tenían dentro de sí, todo lo que entraba por sus ojos era carne. Y ellos pensaban carne. Y como pensaban carne, eran carne. No habla de que eran esto. ¿Bien? La piel, huesos. Eran carne. Y Dios dice, estos hombres son carne. Mi espíritu no va a contender con ellos. Por eso que después cuando viene Cristo, cuando Cristo sube, genera una plataforma para la nueva criatura. Y esa nueva criatura es un hombre, ¿qué cosa? Espiritual. No carnal. Que mira las cosas del cielo y no las de la tierra, que se guía conforme el Espíritu indica, que no mira las cosas que suceden, sino las cosas que el Padre dice. Entonces, operamos por fe, porque aunque no vemos, porque es Espíritu, operamos en esa línea. ¿Bien? ¿Me va entendiendo? Eso es identidad, amados. Eso es identidad. Quizás son cosas un poco más profundas de lo que habíamos visto respecto de identidad, pero albergan la causa que genera el efecto de nuestra falta de identidad. ¿Bien? La orfandad se produce a raíz de esto, porque tú miras que te faltó un padre, pero no miras que tienes un padre en los cielos. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Por qué brotan conductas de orfandad? Porque tú miras lo que te faltó y no lo que tienes. Por ejemplo, usted aplíquelo al área de su vida. ¿Por qué tienes un mal genio? Aplícalo. Bueno, aplíquelo usted, yo no le voy a hacer ningún análisis, yo solamente le voy a decir la palabra. Entonces, David entendió muy bien esto, amados, y vamos a revisar algunos versículos que ya hemos hablado, pero se los voy a ir diciendo, usted lo anota. David lo entendió muy bien, decía en Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Bien? Entonces yo le voy a ir
dando información respecto de lo que le acabo de decir, que el hombre corporal tiene un espíritu que se llama corazón, donde se albergan los pensamientos, perdón, la mente donde se albergan los pensamientos, pero también hay un alma que tiene intelecto y que tiene voluntad. ¿Bien? Entonces aquí el salmista David dice, yo en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, para que mis actos y lo que yo haga, que determina lo que yo pienso y donde yo estoy posicionado, no sea incorrecto. Yo en mi corazón los he guardado. ¿Y dónde? ¿En qué parte del corazón los ha guardado? Veamos. Porque el sabio Salomón también entendía claves respecto de este secreto. David lo entendía, pero voy a hacer alusión a Salomón. Mire Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Bien? De él mana la vida. Y aquí hay dos términos que me gustaría hablar, que no les voy a decir el hebreo porque ya se los dije, pero dice, porque de él mana, que es una palabra que significa, es el punto de salida. Es el terminal donde brota la vida. El corazón es el lugar donde brota la vida. Ahora, esta vida que habla Salomón no se refiere a la vida natural, a la vida bios. ¿Bien? Se refiere a la vida zoe de Dios. ¿Bien? No lo declara en griego porque estamos en el hebreo, obviamente. ¿Bien? Y no hay tiempo para poder ir describiendo esto. Pero entiéndame lo que yo les quiero decir. Cuando hablamos de la vida de Dios, no hablamos de que nosotros vivimos la vida de Dios y dejamos la vida zoe y la vida bios que tenemos. La vida zoe, la vida bios y la vida su que están diseñadas por Dios y determinadas por Dios para que nosotros podamos vivirlas las tres a la vez, pero en influencia primaria de la vida zoe de Dios. La vida zoe de Dios lo que trae es que la vida suke de Dios esté ordenada a la ley del cielo. Y producto de eso mismo, la vida bios toma orden y opera en lo natural que nosotros vemos. Entonces, cuando vemos que hay un hombre, un hijo, que opera bajo el espíritu, es que vemos que la vida suke, que son las emociones, la voluntad, el intelecto, operan bajo ese mismo estado. Hay un hijo que está bien plantado, bien cimentado, pero también vemos un cuerpo que está bien ordenado. Entonces vemos que hay enfermedades ciertamente que están producidas muchas veces por esto. No le vamos a echar la culpa a la diabetes porque la diabetes tiene que comer menos azúcar. ¿Bien? Y podemos mencionar un montón de enfermedades. ¿Bien? Pero en la medida que tú y yo nos ordenamos a la vida de Dios, nuestra vida suke comienza a deleitarse bajo la sombra de esa vida zoe. Y la vida de Dios opera como debe operar. Entonces, ciertamente, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no pierde la vitalidad y nuestro ser interior tampoco la pierde. Amados, ciertamente tenemos un límite y una línea de tiempo para poder vivir, que son máximo, 120 años, según lo que dice Génesis, cuando no quería contender con el hombre. ¿Bien? Y ciertamente la expectativa de vida hoy en día no es más de 90 años. Pero también ciertamente hablamos de que en Sión dice que no va a haber nadie que no viva menos de 100 años en esa plataforma. ¿Por qué se extienden tanto los días? Primero porque vive bajo principio y bajo mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, que es honrar a tu padre y a tu madre. Pero muchos honran a su padre y a su madre sin ser creyentes, sin ser cristianos. Probablemente tengan largura de días, pero no es la misma calidad y la misma extensión de vida. Cuando la vida zoe inunda toda tu vida completa, la suques y la bio, vemos reflejado entonces la naturaleza de Dios en su máximo potencial. Amados, a eso tenemos que llegar. Eso también se llama identidad, porque determina la forma en cómo nosotros vivimos. ¿Bien? Cosas muy simples. Cuando tú pones tu mente en las cosas que tienes que poner tu mente, todo tu sistema se ordena. Tu sistema interno deja de fallar como tiene que fallar, porque obedece a una ley celestial. Eso tiene que ser así. Yo lo he comprobado, no le puedo contar un montón de experiencias respecto de lo mismo. ¿Bien? Incluso no sé cómo he bajado tan rápido de peso si no he cerrado tanto la boca. ¿Bien? Pero ahí podría compartirle algunos tips, que son espirituales más bien que carnales. El carnal es solamente no comer tanto. ¿Ya? El resto hay otras cosas que se pueden hacer. Entonces, miren lo que dice
la palabra de Dios respecto del corazón. De él mana la vida. Y eso es así. ¿Lo tenemos claro? Sí. ¿Qué vida mana desde ese lugar? La vida Zoe, desde ese lugar. ¿Bien? Porque ¿cuál es el lugar que Cristo viene a vivificar? Adán, alma viviente. Cristo, espíritu vivificante. A eso se refiere. Guarda tu corazón, guarda y alinea la conducta de tu corazón, porque desde ese lugar va a surgir la vida. La palabra declara que en la medida que tú eres justo, tu espíritu se vivifica. Y la justicia tiene que ver y está íntimamente ligada con la nueva criatura que Dios ha formado en ti. Porque la criatura está formada y está creada según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Amados, todo esto tiene que ver. Todo esto es una red que te lleva y te moviliza hacia la madurez en Dios. Entonces, como piensas, eres. Los pensamientos que hay en tu mente, que está albergado en tu corazón, que es el hombre interior, determinan lo que tú eres. Determinan lo que tú haces. Y mira lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Bien, para perverso ocupa una palabra que significa enfermo, desahuciado, doloroso, corrupto. El hombre interior es perverso, está enfermo, está corrupto, está con dolor, está enfermo. Sí. Pero ese es el hombre viejo. Porque ¿qué dice la palabra que Cristo llevó en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que Él cargó? ¿Qué es lo que Él llevó? ¿Qué es lo que su sangre cubrió? Nuestras enfermedades, nuestros delitos, nuestros pecados, el dolor que teníamos y toda la corrupción que había. ¿Bien? Entonces, ¿engañoso es el corazón del hombre? Sí. Más que todas las cosas y es perverso también, pero de la vieja naturaleza. Porque la vieja naturaleza está corrompida por los deseos engañosos, bajo el sistema corrupto que existe en esta tierra. Entonces, amados, la forma en la que pensamos determina cómo actuamos. Y eso se llama identidad. Estábamos perdidos y enfermos. Él llevó nuestros dolores en la cruz y Él nos trajo sanidad. Y si nos trajo sanidad, entonces es que limpió nuestro corazón. Entonces encontramos el Salmo 51 en el versículo 10, si mal no recuerdo, 10 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es un corazón sano, un corazón restaurado. Y mire lo que continúa. Y un espíritu recto dentro de mí. David apuntaba hacia dos cosas que él entendía que tenía que ser modificado. Primero, su hombre interior, que tenía que ser sanado, limpiado, desconfigurado y reconstruido a la manera de Dios, pero también sabía que necesitaba él ser reactualizado en la forma en la que pensaba. Por eso él decía, Señor, Dios, crea en mí un ser interior limpio, según tu naturaleza. Por eso que David era llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él pedía cosas que eran correctas, eran precisas. Aún estando en el antiguo pacto, como usted quiera llamarle, lo que sucedía era que él sabía cuál era la conducta y cuáles eran los pasos que él debía seguir para llegar a agradar a Dios. Él no hablaba todavía de fe, pero hablaba fe. Él no hablaba de nueva criatura, pero él hablaba de la nueva criatura. Él no hablaba del nuevo pacto, pero hablaba del nuevo pacto. Él no hablaba de Sión, pero hablaba como que si supiese lo que era Sión. Usted puede leer todos sus salmos y toda su historia y descubrir todo el conocimiento y el entendimiento que él tenía acerca de lo profético de Dios. Amados, entonces, esto es identidad. Bien. El salmista David lo entendía muy bien. Nuestro corazón y nuestros pensamientos establecen lo que creemos. Y como lo que creemos es lo que hacemos. Entonces el problema, que si somos hijos, es dónde estamos poniendo nuestra confianza. Eso es creer. Confiar en algo. Dice la palabra que el hombre es maldito si confía en el hombre. Maldito el varón que confía en hombre. Pero no habla de
confiar en otro hombre, en este hombre, en el hombre viejo. Maldito el hombre que confía en el hombre viejo, porque tiene su vista mal enfocada. Tiene su vista en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Entonces, amado, mira lo que dice Romanos 1:28. Solamente anótalo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Y entonces ahora aquí pasamos a hablar de la mente, que está dentro del corazón. ¿Bien? Y aquí habla de una mente reprobada, pero la mente reprobada en el griego habla de una palabra que es nous, así, N-O-U-S, que no habla del lugar posicional, sino que habla de la configuración de la mente. ¿Bien? Entonces, acuñamos la misma palabra en el español, pero no es lo mismo en su sentido. ¿Bien? La mente como lugar de pensamiento es una cosa, pero los pensamientos tienen que ver con cómo está configurada la mente. ¿Quedó claro eso, no es cierto? Sí. Amén. Entonces aquí Pablo dice lo siguiente: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, ellos vieron lo que debían hacer y no lo hicieron. En otras palabras, lo que dice Juan 3, Jesús vino y les trajo la luz, pero ellos amaron más las tinieblas. Es lo mismo que ocurre en Romanos 1:28. Como no les gustó la luz y ellos prefirieron ir en pos de las tinieblas, les entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada que está configurada según los pensamientos que ellos quieran tener. Y esos pensamientos están corruptos, enfermos, perversos, adoloridos, torcidos, según lo que dice Génesis 6. Porque esa es la naturaleza adámica. La naturaleza adámica de por sí tiene un corazón corrupto, enfermo, adolorido, errante, miope. Y agréguele todas las definiciones que usted quiera. Bien, entonces su forma de pensar les entregó a una forma de pensar reprobada por Dios, para que ellos hagan cosas que no convienen y hagan lo que quieran, en otras palabras. Es como que dijera, ¿sabéis qué más? Hace lo que queráis. Ya no entiendes. Y debemos cuidarnos, amados, de nosotros no ser entregados a una mente reprobada. Porque una mente reprobada no tiene que ver solamente con que hace cosas perversas y malas en lo que usted tiene en su mente como idea de perverso y malo. Algo injusto no es simplemente algo falto de bondad. Algo injusto tiene que ver con algo que no está acorde al diseño de Dios. Bien, si la palabra de Dios te dice que si te pide la capa tú le des tu vestido, y si te pide la capa tú le das la capa y no el vestido, eso es algo injusto para Dios, aunque tú hayas dado lo que se te haya pedido. ¿Me entiendes? Tú hiciste algo correcto, pero no hiciste algo justo, porque la palabra de Dios determina lo que es justo. ¿Bien? Entonces usted puede revisar todos los parámetros de justicia que podamos tener basados en la palabra y en la estatura y el estándar de Dios. Entonces quiero apurarme para poder terminar. Romanos 7, 24-25 dice: ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Pablo: con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con el cuerpo a la ley de la carne. ¿Bien? Aquí Pablo, ustedes pueden leer el versículo 7 y 8, el capítulo 7 y 8 juntos, para que no malentiendan estos pasajes. ¿Bien? Porque Pablo habla de la condición en la que estaba bajo una ley que estaba errada, pero a la posición que vino después de que entró a una ley correcta. Lo que él suponía que era para vida y que era lo correcto, a la luz de la revelación de Cristo a su vida, él entendió que era totalmente incorrecto y lo trasladaba, en vez de en un lugar y en una posición de honra, en una posición de deshonra. En vez de en un lugar de muerte, de vida, lo trasladaba a una posición de vida. Entonces Pablo se encontró que él, pensando bajo su forma de pensar farisea, criado y enseñado a los pies de Gamaliel, estaba haciendo algo correcto bajo la mente de Cristo y bajo la justicia de Dios. Lo que él se encontró estaba muerto, estaba errado, era corrupto, era perverso. De los pecadores era el primero. Pero dice, pero ahora yo sirvo a la ley de Dios con mi mente. Aunque mi cuerpo está atado a
a esta atmósfera natural, mi mente es la que sirve a Dios. ¿Y qué es lo que importa? Que la mente sirva a Dios. Porque si la mente sirve a Dios, todo tu corazón comienza a alinearse. Y si tu corazón y tu mente, donde se alberga la voluntad, el intelecto, los pensamientos, están en una forma correcta, todo lo demás, todo el resto de la vida, Suke y Dios, se alinea a la vida Zoe de Dios. ¿Bien? Entonces, amados, Romanos 7:25 dice lo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es lo que le acabo de decir. Creo que ya lo había leído atrás, perdón. Romanos 11:34 dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y aquí también ocupa la palabra nous. ¿Bien? Entonces yo le voy a decir lo siguiente: ¿quién entendió la forma y la configuración de pensamientos que tiene Dios? Dígame ¿usted lo entiende? No, usted tiene que ver los resultados. Generalmente va a decir, esto era lo que quería hacer Dios. Usted puede ser muy obediente, amado. Yo puedo ser muy obediente. ¿Bien? Pero a veces nosotros damos pasos de fe. Y son pasos de fe porque no alcanzamos a entender la mente de Dios. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mi manera y mi configuración de pensamientos es más alta que la que tú tienes. Por eso no puedes ver lo que yo veo. Eso dice Isaías y dice Jeremías. Mis pensamientos son pensamientos de bien. Mi configuración es la correcta porque está basada bajo la verdad. Y desde esa verdad se despliega una justicia y una santidad sobre la cual nosotros tenemos que vivir. Porque nuestro corazón está corrupto y está atado a la perversidad del pecado que nos separó de Dios. ¿Bien? Entonces, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? La palabra entendió significa ¿quién? Ginosco. Ginosco. Y esa palabra habla de entrelazarse íntimamente como quien conoce, como cual esposo conoce a su esposa de manera de intimidad sexual. ¿Quién se relacionó de tal forma que fue uno con el pensamiento de Dios? Amado, ¿quién? ¿Usted se ha relacionado a ese nivel para ser uno con Él? Hacia allá apunta. Bien. Mire, vamos a dilucidar esto, ¿bien? Lo que dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Porque a nosotros se nos ha dado y se nos ha concedido la mente de Dios. Pero debemos revisar cómo y por qué tenemos esa mente. Bien, Génesis 15, ustedes léanlo en su casa del 1 al 6, pero yo voy a leer solo el versículo 6, dice, y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. Y creyó. Vemos en Abraham un hombre que tenía una manera altísima de pensar, una configuración envidiable si se quisiera decir. La envidia no es buena, amado, pero para hacerles notar, ¿no es cierto? Una configuración correcta, precisa, donde cada paso que daba era mayor. Y ciertamente él no vio el cumplimiento de la promesa, él murió teniendo certeza en su mente de que cumpliría Dios su promesa. Esa es una mente aprobada y no una mente reprobada. ¿Bien? Recuerden que Abraham caminaba y esperaba la ciudad que no era construida por arquitectos humanos, sino que era construida por Dios. Y así caminó. ¿Bien? Él tuvo posesiones, pero él nunca puso su vista en esas cosas. Él miró hacia lo que él sabía que venía. Esa era una configuración correcta. 1 Corintios dice lo siguiente, 1 Corintios 1, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, es un mismo lenguaje. Y tú, lo que la palabra declara, yo no lo anoté acá, pero lo que la palabra declara, que de lo que esté lleno tu corazón es de lo que habla la boca. No solamente tu comportamiento, sino de lo que tú hablas. Si tú hablas de forma envidiosa, estás lleno de envidia.
Si tú hablas rencor, tu corazón está lleno de rencor. Tienes que tener conciencia y analizar cómo estás hablando. Si tu lenguaje tiene que ser cambiado, no es cambiado porque tú tratas de usar las palabras adecuadas, sino que es porque lo que está en tu corazón, en tu interior, está brotando de una forma correcta. 1 Corintios 1:10 entonces dice: habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, aquí habla también de nous. Estéis unidos en una misma configuración. Ciertamente no todos pensamos lo mismo, pero todos nosotros necesitamos tener una misma configuración de pensamiento, con una misma meta, que es Cristo. Y si es así, la iglesia corporativa funciona como corresponde, el cuerpo de Cristo funciona como corresponde, la comunión, la doctrina, el partimiento del pan y las oraciones también funcionan correctamente. Amados, entonces, ¿por qué Pablo habla respecto de tener todos una misma forma de pensar? No es que somos autómatas, no es que todos vamos para allá y para acá, todos ahí como zombies. Habla de una configuración de pensamiento. Y 1 Corintios 12:13 habla lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es Cristo, corporativo, pero en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios? Yo también lo tengo, un mismo espíritu. ¿Bien? ¿Se guía por ese espíritu? Ya. Bien. Vamos a tener que evaluar. ¿Bien? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, amado, la mente es espíritu, ¿o no? Bien, si no cree, vamos a Efesios 4:23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es la mente? Espíritu. ¿Por qué? Porque está en el espíritu del hombre. ¿Bien? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, amado, el nuevo hombre necesita una nueva mente. Amado, la nueva criatura de Dios necesita necesariamente una nueva mente, una nueva configuración, que es la configuración de la gracia, para poder ser vestidos en concordancia a esa gracia, que es la sustancia de Dios, donde se desprende la justicia y la santidad. Entonces, esto está ligado al nuevo hombre, amado, que está creado bajo esa premisa. Ezequiel 36, 26 y 27 declara lo siguiente: os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Cambiaré tu corazón y te daré un espíritu. ¿Qué es lo que decía el salmista David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Lo mismo. Y pondré entonces, bajo esta premisa del hombre nuevo, creado según Dios, con un corazón limpio, una nueva criatura bajo una nueva configuración de pensamiento. Entonces, 27, y entonces, bueno, yo le puse el y entonces, pero el y, entonces, y es sumativo, ¿bien? Si es uno, es otro. Recuerden la ley del sí y el entonces. Y entonces, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Amén. ¿Amén? ¿Están durmiendo? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Es decir, y haré que ustedes se guíen por mi espíritu. Bien, amado. Siendo renacidos, 1 Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. Es decir, un corazón no perverso, como dice Jeremías, sino que un corazón limpio, bajo el diseño de Dios, que vive y permanece para siempre. Si esto sucede, entonces dice Ezequiel 36:27, como lo acabamos de leer, que Él pondrá su espíritu dentro de nosotros y hará que andemos en estatutos suyos y guardemos sus preceptos. Eso es justicia, eso es santidad. Y los llevemos a cabo y sean manifiestas las obras. Entonces, amado,
esto necesita un andamiaje. Esto es una estructura para poder soportar lo que es la nueva creación de Dios. 1 Corintios 2:16 declara, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nuevamente, ¿quién la conoció? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le aconsejará a Dios algo para que pueda hacer algo mejor? No, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que se podría hacer mejor de esta forma. Patúo. ¿Cómo le puedes aconsejar tú a hacer algo a Dios de una forma mejor? Si tú tienes una vista miope, y yo también, que en la medida que vamos conociendo más de Él, los velos se van saliendo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La configuración y la forma de pensar. Entonces veíamos en Romanos que dice, ¿quién conoció? ¿Quién ginosco la mente de Dios? ¿Quién fue uno con la mente de Dios? ¿No? ¿Leíamos ese pasaje en Romanos? Bien. ¿Quién? Y aquí dice 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente de Dios. Bien, amados. 1 Corintios dice lo siguiente. Bueno, no vamos a leer 1 Corintios todavía. Vamos a leer 1 Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas. Y el alma está, ¿dónde? En el hombre interior, en el corazón. Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu Santo. ¿Bien? Que habla nuestro espíritu. Por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque si hay un espíritu, le está hablando un corazón que está reconfigurado bajo la pureza de Dios. Entonces hablamos, amados, que donde estén nuestros ojos, según lo que dice Mateo 6:22, donde estén puestos nuestros ojos, va a estar alumbrada todo nuestro ser, todo nuestro interior. Lo que nosotros miremos y pongamos atención y le demos mayor valor es de lo que se va a estar llenando nuestra mente. Y si se está llenando nuestra mente, se están albergando pensamientos. Por eso el salmista David decía, yo guardé en mi corazón tus preceptos para ponerlos por obra, para guardarlos y para no pecar contra ti. Pero aparte de eso decía, yo me deleito y medito de día y de noche. Es decir, pienso, movilizo eso que he interiorizado en mi corazón para no pecar contra ti. No es solamente guardarlos acá, sino que analizarlos, meditarlos, darle una vuelta en todos tus pensamientos. Y si tú tienes de continuo todo el tiempo la palabra de Dios, no puede surgir algo distinto. No puede emanar más que vida, porque la palabra de Dios es vida. Entonces, el Espíritu Santo es el que vivifica y purifica nuestros corazones, según lo que dice Pedro. Pero mire lo que tenemos acá. Vemos en 1 Corintios 2:10. Veamos ese versículo. Me voy a saltar algunos más. Primero Corintios 2:10. Si no me van a retar si me salto mucho, si me paso mucho. ¿Bien? ¿Lo tienen? Bien. 1 Corintios 2:10. ¿Qué dice? Porque no lo tengo aquí. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Bien? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿De qué Espíritu está hablando acá? El Espíritu Santo. Bien. ¿Y el Espíritu Santo qué es lo que es? Dios. No es la tercera persona de la Trinidad como un ente separado y jerárquicamente en el último lugar. Es la persona de Dios expresada en el Espíritu. Es la mano poderosa de Dios operando en medio de nosotros. Porque el Padre está en el cielo y el Hijo, una vez que bajó, ya fue devuelto. Entonces, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo les decía, leíamos en el versículo anterior, que la palabra declaraba, ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que escudriña hasta lo profundo de Dios.
Amados, si entendemos esto, le podremos tomar más peso y más relevancia a lo que portamos, porque tú y yo somos llamados a ser morada de Dios, morada del Espíritu Santo. Eso tú albergas en tu interior. Tu hombre interior alberga el Espíritu Santo de Dios, aquel que fue o aquel que es, no que fue, porque es tiempo presente perfecto, o continuo, perdón. Presente continuo, no soy muy bueno en el lenguaje. Presente continuo está con Dios. Aquel que es uno con Dios está en tu interior. Ese es tu consolador. Ese es tu paracletos. Ese es tu consejero. Ese es tu consolador. Ese es tu espíritu de adopción que hace clamar dentro de ti, Abba Padre. Amados, esto es vital para nuestra vida. Entonces, amados, miren lo que sucede en Lucas 15 con el hijo pródigo. El hijo pródigo se va, se desconecta de la casa del padre. Lo que él dice, cuando vuelve, él dice, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Yo pequé contra la relación que a mí me hace justo en el cielo. Óiganme, amados, nosotros tenemos para entrar al cielo en una condición de justicia respetar los protocolos y las relaciones que tenemos que tener en la tierra. Y eso es importante que siempre le pongamos atención. Nosotros no podemos sobrepasar las puertas que a nosotros nos hacen entrar al cielo en una manera justa. Dios nos reconoce como justos en la medida que nosotros tengamos nuestras relaciones bien llevadas. El hijo pródigo, dice la palabra, que se fue, se gastó todo lo que tenía, no dejó de ser hijo, pero sí se llevó su herencia. Bien, pero nunca, un hijo no deja de ser hijo. Aunque me trates de quitar el nombre, yo llevo tu sangre. Bien, aunque el hijo pródigo se ensució, se revolcó, se lo tomó todo, se fue a comer con los chanchos, debe haber estado cochino, hediondo, con las uñas largas, el pelo largo, con barba larga, así la boca hedionda, todo lo cochino que se imaginen. Fétido, en otras palabras. Insoportable. Pero no dejaba de ser hijo. Su condición era deplorable, era pésima, era vil, lo más impío que hay. Pero era un hijo. ¿Se había malgastado su herencia? Sí. ¿Estaba demente? Sí. Porque la palabra declara en Lucas 15, usted lo puede leer en su casa, que llegó el momento en que el hijo volvió en sí. Volvió a pensar de forma correcta. Y dijo, he pecado contra el cielo. Y he pecado contra mi padre. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre es el lugar donde yo tengo el bien. Donde hasta el siervo está mejor de lo que yo puedo estar ahora. Entonces, si yo voy a volver, y aunque sea que me ponga en el lugar del siervo, él me va a aceptar. El asunto es que el hijo volvió, el padre le vio, se le tiró encima, le besó, aún hediondo, cochino, le aceptó. Pero luego de aceptarlo y de declarar que había vuelto a vida, le tuvo que mandar a lavar. Y eso es reconfiguración de mente. Porque los pecados ya tú los cometiste y los tienes cargados, pero aquí, en tu conciencia, en tu mente, en tus pensamientos. Pero no están visiblemente. Tienen que ser limpiados. Por eso la palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas, que te olvides de lo pasado. Pero también te dice que actualices la forma en la que tú tienes que pensar. Entonces el padre lo que hace es, se cuelga de la un hediondo y cochino. Le da un beso, le acepta, se regocija porque ha vuelto de la muerte a la vida, pero necesita entrar en un proceso de limpieza. Y luego que entra en un proceso de limpieza, que es cambio de mentalidad, le pone un nuevo vestido. Y como le pone un nuevo vestido, también entonces le pone un anillo que es la autoridad, que tiene que ver con la reputación y la gloria de Dios. Amados, si nosotros dejamos nuestra vana manera de pensar, no le voy a decir vivir porque como usted actúa es como piensa. Si tú dejas y si yo dejo nuestra vana
manera de vivir. Vano se refiere a lo que es inútil, a lo que no produce, a lo que no tiene sentido que tú hagas. Si dejamos esas cosas, Dios nos va a depurar y en esa depuración nos va a vestir, pero también nos va a entregar su gloria. No podemos acceder a ninguna cuota ni medida de gloria si es que no tenemos una vestimenta para poder portar esa gloria. Amados, necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Necesitamos actualizar y reconfigurar la forma en la que pensamos. Pero esto es constantemente. Y esto se traduce en la identidad que tú tienes, amado. No he dejado de hablar de identidad. Sigue siendo identidad. Porque en cómo piensas y cómo actúas es lo que eres. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Y el entendimiento está en la mente, a través de los pensamientos, en el espíritu. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que conoce la mente y lo profundo de Dios, que es el Espíritu, a nuestro lado, para que nos guíe, para que nos conduzca, para que nos aconseje, para que nos advierta hacia dónde vamos. Eso es lo que tenemos. Esa es la mente que Dios nos ha entregado. Y ese es el regalo y el privilegio que nosotros podemos portar. La mente de Cristo. Entonces, Pablo nos llama a ser uno, un mismo espíritu. Que el mismo espíritu sea el que nos lave, que el mismo espíritu sea el que nos limpie y nos guíe a esa misma verdad. Pero necesitamos estar limpios por la palabra, limpios y purificados por el Espíritu, como lo leíamos hace un ratito atrás, para poder ser vestidos completamente. Porque mientras el viejo hombre se va saliendo, tiene que ser reposicionado el nuevo hombre. Esto no se trata de sacarse uno y ponerse el otro, porque si no hay un espacio en el cual no hay ni uno. Dios siempre hace una transición. Mientras va sacando una cosa, va dejando la otra. Y eso es odre viejo y odre nuevo. Pero el odre viejo y el odre nuevo tiene una medida. En la medida que se te vierte un vino, ya después no puede ser ocupado para el siguiente vino. Entonces ese odre nuevo tiene que ser cambiado nuevamente. Y tú no tienes que conformarte con solamente una medida de vino. El vino se renueva. Y el vino último cada vez es mejor. Eso habla de renovar el entendimiento. Eso habla de ser transformados, como lo habla Romanos. Amados, necesitamos expandir los límites de lo que nosotros tenemos. Cuando la palabra habla y nos declara que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, la renovación, la palabra renovación no habla de cambiar uno y poner otro como quien uno cambia un repuesto. Habla de refrescar, habla de ampliar lo que hay en tu mente. Tú con una medida de pensamiento no puedes albergar la profundidad de Dios. Tu mente tiene que expandirse constantemente. Eso es renovar. Cuando tú renuevas, lo que haces, en otras palabras, es aumentar la capacidad que hay en tu interior para poder recibir de lo profundo y más profundo de Dios en ti. Eso tiene que ver, por ejemplo, en términos de esta casa. Si nosotros nos queremos renovar y refrescar y ampliar, tenemos que romper paredes, romper estructuras. Y eso hay que botar escombros, hay que sacar cosas que sobran, que están de más. Es lo mismo que la circuncisión. ¿Bien? Un día lunes algún hermano me comentó y yo quedé mirando y dije, no me acuerdo haber escuchado esa definición. Y llegué a la casa y lo primero que hice, puse la predicación y la escuché completa. Circuncisión tiene que ver no solamente con cortar lo que sobra, sino que también tiene que ver con ampliar. Porque cuando nosotros circuncidamos nuestra mente, la ampliamos, sacamos lo que está de mal, lo que estamos haciendo es renovar nuestra mente. Lo que estamos haciendo es cambiar nuestro odre. Lo que estamos haciendo es haciéndole espacio a Dios para que pueda vertirse de una forma más poderosa y más profunda en nuestra vida. Entonces nosotros no podemos tener más de Dios y más de su gloria si no entendemos esto. Amados,
Diariamente vamos a tener que estar votando esquemas mentales y paradigmas de nuestra mente. Y no podemos quedarnos con eso. Tenemos que constantemente humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que en la medida que Dios forme en nosotros la nueva criatura, en justicia y en santidad, Él se vierta más y más y más. Su autoridad sea puesta sobre nosotros. Su vestido sea puesto sobre nosotros. Y la gloria de Jehová sea vista, no solamente en nosotros, sino que en toda la tierra. Amados, solamente quiero declararles lo siguiente. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 4, pero no lo vamos a leer todo por honor al tiempo, que ya me queda nada. Dice, versículo 4. Vamos a leerlo del 3, rápido. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, que es el Espíritu Santo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo, del corazón perverso, cochino, a causa de las concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos, y los deseos están en la mente. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es los pasados, no los que están ahora. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación, que es vuestro trabajo, es vuestra obra en medio de este sistema. Haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y todas estas virtudes que se desprenden, adivinen lo que son. Formas de pensar. ¿Cómo tienes paciencia? No es obra de arte, es que en tu pensamiento hay entendimiento acerca de las cosas. ¿Cómo tienes amor fraternal? Porque tienes entendimiento de lo que hay. Lean 1 Corintios 13, su último versículo, respecto de lo que concluye del amor. El amor tiene que ver con el conocimiento, el proconocimiento, lo que viene, lo que está supuesto a ser. Por eso amo, por eso soporto, porque sé que lo que viene es mejor que lo que estoy viendo ahora. Por eso Cristo se entregó por nosotros, porque vio lo que iba a ser, no lo que éramos. El fin de Cristo era traer a la gloria a muchos hermanos, no ir a rescatar pecadores. ¿Bien? Si hubiese sido ese el fin, hubiese sido no basado en el amor, porque el amor todo lo soporta, todo lo espera, pero lo hace con entendimiento y conocimiento de las cosas que vienen. Amados, si hay esto en nuestra mente, si nuestra mente está renovada, si nuestro hombre interior está funcionando con este motor que es la mente y la configuración que genera los pensamientos, no caerá jamás. Constantemente estará siendo renovado, constantemente estará siendo profundizado en lo que respecta a la mente de Dios, en los diseños de Dios, en los designios y en los propósitos que Dios tiene para con nosotros. Amados, esto es algo vital y algo crítico. Solamente le he dado algunos pensamientos porque no puedo dar toda la información respecto, si no tendríamos que estar varias horas y yo creo que eso no lo soportarían y quizás yo tampoco. Pero les amo y en cualquier otra instancia que tenga para compartirles más respecto de esto, ciertamente lo voy a hacer. Cualquier cosa, no tengan duda en, si quieren les presto los apuntes que tengo en esta hora. Pero, amados, medita, piensa, recapacita, actualízate y renueva el espíritu que hay en tu mente. Porque en la medida que esté actualizado, todo tu ser va a estar lleno de luz. Tus ojos van a estar puestos en el lugar adecuado y tu luz va a ser buena luz. Y si tú tienes buena luz, amado, tu identidad va a estar clara. Y si está clara y está firme, lo que va a suceder es que se van a manifestar hijos que van a traer a la libertad gloriosa a la creación. Dios le bendiga. Póngase de pie, amados, vamos a orar.